18:53. Esta tarde, el movimiento indígena liderado por Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, entregó el plan económico a los representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de la Organización de Naciones Unidas, mediadores del proceso de diálogo con el gobierno. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, recibimos aquí en nuestros estudios al señor Patricio Santi. Él es exdirigente de la Confederación de Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE. Y señor Santi, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la gentil invitación. ¿Por qué se habla ahora de una propuesta económica por parte del movimiento indígena cuando lo que se había acordado inicialmente y específicamente era dialogar y poder llegar a un consenso relacionado al subsidio de los combustibles, que fue algo que todos los ecuatorianos pudimos ver ese acuerdo en señal abierta? Creo que es importante contextualizar algunos o poner en la mesa algunos elementos. Uno de ellos es que para nosotros, desde nuestro punto de vista como FEINE y como organizaciones que estamos alrededor de este Parlamento, creemos que el decreto 883 en sí fue la punta del iceberg, porque bajo ello creemos que hay problemas económicos en el país en torno al modelo mismo en sí que sostienen, no solo en el caso de Ecuador, sino también, digamos, a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y que de alguna manera son modelos económicos que han generado, digamos, en muchos de los casos, inequidad en la implementación o a través de la implementación de políticas públicas intersectoriales. Por ello es que nosotros habíamos dicho que era muy importante generar aportes al país, no necesariamente solo no estamos hablando solo al gobierno, es un tema de, yo creo que inclusive de asumir una responsabilidad como ecuatorianos. Sí, pero a ver, tenemos un gobierno que ha sido elegido por votación popular, porque Ecuador, usted sabe que tenemos un sistema democrático representativo, eso significa que todos vamos a las urnas para decidir quiénes nos van a representar en el gobierno, y eso es lo que ha sucedido, y este gobierno pues obviamente así fue votado. Las autoridades son las que deben tomar las decisiones que les corresponden, obviamente tomando en consideración consensos con determinados sectores. Del mandante. Determinados sectores. Pero el movimiento indígena no está gobernando en este momento y no puede decidir, como a muchos nos da la impresión de que en este momento se está dando un giro y el movimiento está tratando de dirigir cómo debe funcionar la economía del país cuando no le corresponde en realidad. Para nosotros creemos que la medida económica implementada por el actual gobierno, y no solo por el actual gobierno, ojo, esto no es un problema solo de 2 años, es un problema histórico en el caso de Ecuador. Las medidas económicas, entonces tendríamos que hacer un poco de contexto, económicas asumidas o tomadas durante, yo qué sé, unas 2 décadas o 3 décadas atrás por parte de los gobiernos, creemos que han vulnerado algunos derechos. Por tanto, el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador nos establece elementos en derecho que frente a situaciones que vulneran o que agreden el derecho de los grupos y sobre todo en este caso de los pueblos y nacionalidades, del agricultor y del ecuatoriano en sí, tenemos, ¿no es cierto?, la potestad de manifestar una resistencia. Y el derecho a la resistencia no es entrar a contraoponerse a un gobierno, sino de manifestar y decir y también proponer alternativas. Y creo que ese es el camino que hemos optado Señor nosotros. Santi, usted dice, exacto, tienen derecho a la protesta, sí, pero sin afectar el derecho de los demás. Otra cosa, el presidente el día de hoy pues mantuvo mesas de diálogo con varios representantes sociales, entre ellos también a quien usted representa. ¿Qué pasó? ¿No asistieron? Estamos hablando de diálogo, porque por supuesto. Y les comento algo, la FEINE cree que uno de los caminos por los cuales podemos encontrar soluciones a los diferentes problemas existentes en el país es el diálogo. Mire,
el dialogar para solucionar cualquier tipo de conflicto desde nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas o esposos. Desde ahí parte... No imponer, dialogar y llegar a consensos. Correcto. Nosotros como FEINE hemos planteado de que el diálogo es uno de los caminos para poder establecer justicia y alcanzar la paz. Pero el presidente ha sido claro y ha dicho que incumplieron su palabra de asistencia. No la FEINE. Ojo, y voy a poner en claro el tema. A nosotros el Ejecutivo nos ha extendido una invitación, a pesar que el día de ayer nos extendió una invitación. Nos llegó la invitación a la FEINE, si no me equivoco, a las 19 horas, o sea, 7 p.m. de la noche el día de ayer. Sin embargo, nosotros, por ser consecuentes frente a lo que nosotros hemos estado proponiendo, que es el diálogo. Pero supone que están coordinados, dialogando también. Bueno, somos en comunicación. Un grupo diverso, ¿no? O sea, en un grupo diverso encontramos diferentes formas de ver inclusive las cosas desde diferentes lados, y nosotros hemos sido los que hemos promovido el tema y fortalecido la propuesta de establecer una mesa de diálogo responsable. En función de ello, nosotros hoy hemos hecho el esfuerzo para participar en ese espacio, que estuvieron, no sé, alrededor de 40 o 50 organizaciones. Pero también nosotros hemos dicho, no es un tema solo de que vaya una persona, esto tiene que ser amplio, esto tiene que ser participativo. Lamentablemente, yo creo que el ámbito operativo del señor presidente no garantizó condiciones para que nuestros representantes puedan estar en esa mesa de diálogo. ¿A qué se refiere que no garantizó condiciones? La delegación oficial de nuestra organización no pudo ingresar. Tendrán sus motivos, la gente de seguridad que custodia el tema, tendrán sus motivos, pero nosotros hemos sido claros. A todos los espacios que nos inviten, no necesariamente solo el gobierno o el ejecutivo, sino los diversos actores, porque el debate no es solo contra o con el Ejecutivo. Creemos que todos los ecuatorianos tenemos la responsabilidad de establecer diálogos desde un barrio, desde una comunidad, desde cualquier espacio de participación ciudadana. Y en función de eso hemos ido, no nos han dado las condiciones para poder ingresar con nuestra gente. ¿Pero ¿y qué pasó en esta reunión? En la de la mañana nosotros no pudimos participar. No me atrevo a dar ninguna información adicional del que sucedió dentro de esa reunión del Palacio. Y bueno, y en la propuesta que ustedes entregaron el día de hoy a la conferencia episcopal, ¿qué ejes están marcando esta propuesta? Yo diría básicamente unos 3 elementos ahí. Uno, que nuevamente exhortamos al gobierno que se genere condiciones, ¿no?, amigables, digamos, para podernos sentar a la mesa de diálogo. Y uno de ellos ha sido bajar el tema de los procesos de judicialización a los líderes indígenas. No es posible, y ahí voy a poner un elemento, nosotros estamos dialogando aquí entre ustedes, ¿no es cierto?, por la paz, para que haya justicia, y a nuestro lado, digamos, no es así, pero estoy poniendo una pequeña ilustración, nuestros soldados se están echando bala. O sea, eso no es dialogar. Pero a ver, ¿a qué se está refiriendo usted? Por ejemplo, ¿a quiénes? ¿A Jaime Vargas, por ejemplo? No solo a él, a varios líderes. En el caso de la FEINE, por ejemplo, tenemos 2 personas que están dentro de la mesa de diálogo que están con procesos legales. Entonces nosotros hemos dicho, no podemos sentarnos en la mesa porque, a propósito, la mesa está constituida por 9 personas del movimiento indígena evangélico campesino del Ecuador y al frente está el Ejecutivo. Entonces nosotros hemos dicho que al menos se genere condiciones favorables para que podamos sentarnos con tranquilidad. Pero la justicia es independiente, no puede interferir el presidente. Pero por supuesto, recordemos que el 13 de octubre del presente año, cuando se estableció la mesa de diálogo, no solo fue con el Ejecutivo, fueron con las funciones del Estado. Y creemos que ahí se generó un hito histórico, porque jamás en la historia el movimiento indígena se había reunido o dialogado en pleno con el Estado. Ya no estamos hablando solo del Ejecutivo. Entonces lo que nosotros hemos dicho es que las funciones del Estado también participen para garantizar y generar condiciones que permitan avanzar ¿hacia qué? Hacia que se establezcan mecanismos justos. Pero en aquella reunión, señor Santi, en aquella reunión, la última que fue con un mediador, estuvieron los representantes de las funciones del Estado. ¿No llegaron a un acuerdo sobre estos temas?
Disculpe, pero por ejemplo, no hubo la representación de la Fiscalía, no hubo la representación de algunas funciones del Estado. De lo que yo me acuerdo, porque soy parte de la mesa de diálogo, estuvo la función del CNE, estuvo el Consejo de Participación Ciudadana, Judicatura, y si no me equivoco, estuvo la Contraloría. En el 13 de octubre sí, pero en la última mesa de diálogo que tuvimos, que fue en la conferencia episcopal, en esa no estuvo nadie de la Contraloría. Inclusive, bueno, estuvo una delegada oficial del señor presidente de la Asamblea Nacional. Hasta ahí llegó la tercera mesa de diálogo. Entonces no había condiciones como para poder establecer una mesa de diálogo. Señor, digamos, Santi, es importante, terminemos de lo que usted nos estaba diciendo inicialmente antes de que diéramos otro rumbo a la conversación. Específicamente, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? Uno, nos dijo que es condiciones para el diálogo, entre otras cosas nos dice que no se plantee nada en contra de los dirigentes, a pesar de que tenga la razón la justicia, tiene los motivos, ¿no? Porque para eso todos tenemos que estar bajo la ley. Aquí no es la justicia para unos y para otros, ¿no? Proceso. Exactamente. Es algo que yo creo que deberíamos estar claros, porque eso es, como lo dijo hace un momento Diana, es independiente, es decir, funciona de forma independiente, y la verdad es que si cometieron actos que están tipificados dentro del Código Orgánico Integral Penal, pues tienen que ser revisados por la Fiscalía, obviamente. Nosotros jamás nos hemos opuesto a eso, pero hay que establecer condiciones básicas para poder ir determinando responsabilidades. Eso es lo que hemos dicho desde la FEI. Creo que no sé si es mucho pedir eso, que mientras dialoguemos y vayamos determinando responsabilidades, al menos bajemos las armas todos mismos. O sea, salgamos de los puntos muertos. Si acá estamos con una radicalidad por parte del movimiento indígena, estamos con una radicalidad del gobierno, jamás no van a llegar a acuerdos. Un punto medio. Entonces, lo que nosotros como FEIN hemos dicho, busquemos un punto medio donde que podamos, ¿no es cierto?, un poco bajar las tensiones, dar estabilidad al país, porque el país necesita paz. Es lo que necesitamos todos. Y exactamente. Y que no se nos amenacen que van a volver a tomar las mismas acciones que tomaron, porque esa es otra cosa. Están amenazando y lastimosamente habemos muchos otros ecuatorianos que nos sentimos y nos vamos a sentir afectados por eso. Mire, lo que estamos exigiendo nosotros, no sé si exigiendo o proponiendo, ¿ya ve? Pedir, por ejemplo, yo creo que inclusive a veces tenemos problemas semánticos, ¿no? Porque inclusive tanto desde los propios actores sociales como del gobierno, o como inclusive a veces desde los propios medios de comunicación, utilizamos semánticas que contraponen o que generan algún tipo de reacción o resistencia inclusive en algunos lados. Entonces lo que estamos diciendo primero es que se genere una condición favorable para el diálogo, para dialogar de ambas partes, de las partes que sean necesarias. Segundo, inclusive dentro de nosotros también tenemos diferencias, no es que somos homogéneos todos. Dentro del mismo movimiento. Pero por supuesto, pero eso es rico, pues no, a eso nos referimos cuando nosotros planteamos el Estado intercultural y el Estado plurinacional. ¿Y qué otra propuesta plantearon? El segundo tema es establecer algunos mecanismos que permitirían incrementar recursos al fisco para de esa manera fortalecer la implementación de políticas justas en el ámbito social, económico, ambiental, cultural y sobre todo en el agro, que es una deuda histórica que tenemos. Y sobre el tema de la paralización, y que era la lucha y la bandera que se escuchaba, era el tema del alza de los combustibles. A ver, ¿usted considera que el Estado, todos los ecuatorianos, debemos seguir pagando ese subsidio? ¿El Estado debe seguir pagando ese subsidio y nunca debe bajarse, alzar el precio de los combustibles? ¿O hay otro método? ¿O ustedes presentaron una alternativa? Porque esa fue la bandera de la paralización. Se está subiendo los combustibles y nos afectan con el tractorcito. Lo recuerdo claramente. Mire, mi estimada Diana y María del Carmen, aclárenos un poco ahí. Hay que analizar bien a quién beneficia este subsidio, ¿sí? Nosotros tenemos muy claro el escenario en torno a los indicadores económicos, quién se beneficia más, ¿sí? Alrededor de $1,000 millones va al quintil número 5, que es prácticamente al grupo más millonario, digamos, más de poder económicos aquí en el país,
¿sí? Y alrededor de 50 millones de dólares nomás va de beneficio directo a los sectores, digamos, rurales más vulnerables o más pobres. Entonces usted está de acuerdo en que no está bien dirigido. Exactamente. Entonces aquí el Estado ha sido totalmente insuficiente y lo digo con toda la claridad. Posiblemente algunos me cuestionen lo que voy a decir, sobre todo el Ejecutivo, pero el Estado, no hablo solo del actual régimen, ojo. Son 40 años de subsidios. Exactamente. Estamos hablando todos los gobiernos que han gobernado estas décadas han sido totalmente insuficientes para establecer los mecanismos necesarios, cualquiera que sea. Algunos hablan inclusive de la focalización, llámele cualquier variable, pero han sido totalmente insuficientes en establecer los mecanismos necesarios para que haya equidad. O proporcional. Sí, en el Ecuador. Sí, la mayor parte del subsidio va a los más millonarios en el Ecuador. ¿Cómo se está garantizando la redistribución equitativa de los recursos económicos que genera, ¿no es cierto?, este beneficio de los subsidios a través de políticas públicas en el Ecuador? Esa es una pregunta que necesitamos ir trabajándola. Y nosotros hemos dicho al gobierno, necesita el gobierno establecer, utilizando tecnología. Actualmente hay un montón de mecanismos tecnológicos que se puede implementar para controlar esto y que sea más equitativo. Porque imagínese que el 20% en el Ecuador se esté llevando aproximadamente $1.000 millones que son... Totalmente de acuerdo. Claro. Y justamente por eso que usted acaba de decir es que el gobierno ha planteado que se eliminen los subsidios y a la vez que se eliminaban los subsidios se debían obviamente brindar opciones de mejora para las áreas que iban a ser, los sectores que iban a ser afectados. Es decir, esa era la idea inicial. Creo que la idea inicial no fue por ahí. La idea inicial fue el decreto 883, ¿sí? Eliminar total y afectar a los más pobres, ¿sí? A más de que nosotros históricamente no hemos tenido políticas claras para seguir sosteniendo la soberanía alimentaria en el Ecuador, aún así eliminar el subsidio fue fatal. Solo le pongo un indicador. Por ejemplo, en el año 2014, en el sector del agro, en el rector, hablamos básicamente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se ejecutó alrededor de $400 millones. Ese fue el presupuesto general. De esos $400 millones, ¿sabe cuánto fue a las unidades productivas agropecuarias de 0 a 10 hectáreas? El 12%. ¿Y saben cuánto constituye las unidades productivas agropecuarias de 0 a 10 hectáreas? 750,000 unidades productivas agropecuarias en el Ecuador. Esas 750,000 unidades productivas agropecuarias en el Ecuador generan, hay dos indicadores ahí, generan el 65% de la alimentación diaria en cada núcleo familiar en el Ecuador. Otros dicen que generan el 70%, pero bueno, ahí está el parámetro, entre el 65 al 70%. Señor. Entonces, ¿qué implica esto? En el año 2019, al revisar los presupuestos ejecutados con corte a junio del 2019, ¿sabe cuánto se ha ejecutado a través del Ministerio de Agricultura? $53 millones. O sea, estamos totalmente equivocados en la redistribución o en la implementación de políticas para fortalecer y sostener nuestra economía. Si decimos, y el gobierno ha dicho que quiere generar plazas de trabajo, que quiere implementar o dinamizar la economía, así no podemos hacerlo. Recordemos, mis estimados, nosotros no queremos migrar a la ciudad, nosotros no queremos un trabajo burocrático, sino ¿quién va a dar de comer a la gran ciudad? Pero bueno, justamente entonces, sobre eso eso es lo que estamos proponiendo. ¿Sí? Para ustedes. Algunos nos dirán... Pero simplemente porque el tiempo está corto, en la reunión que ustedes mantuvieron, tenemos entendido, estuvo un representante del gobierno y recibió estas propuestas también. Sí, estuvo el secretario particular de la Presidencia de la República, hicimos la entrega del documento, ellos se han comprometido en analizar para abrir el espacio de diálogo en el tiempo prudencial. Lo que nosotros hemos exigido, al menos, que este año no sea un año de diálogo, sea un año de aportes para construir un documento que vaya a beneficiar a los ecuatorianos. Es decir, se refiere a estos 2 meses que quedan para finalizar el año, el 2019. Eso es lo que hemos planteado y que el presidente
no se apresure en tomar una decisión o una medida económica que va a generar nuevamente este tipo de convulsiones que en realidad nosotros como FEINE, como Movimiento Indígena Evangélico en el Ecuador, no creo que es saludable. No es ya necesario nuevamente hacer un ejercicio de un derecho fundamental que está establecido en el artículo 98 de la Constitución. Si podemos dialogar, podemos mitigar este tipo de impacto social, económico, que a veces digo yo, son innecesarios. Si podemos dialogar y ponerlos de acuerdo. Esperemos que sí, todos los ecuatorianos esperamos que puedan llegar a un consenso por el bienestar de todos, de los indígenas y también de los demás, porque todos somos ecuatorianos y eso hay que tomar en cuenta y no hay que afectar los derechos de los otros tampoco. Entonces sí esperamos que puedan llegar a un consenso por el bien de todos. Hay un elemento más, mi estimada María del Carmen. Nosotros hemos dicho que este tema del diálogo no es solamente del movimiento indígena, y ahí nos gustaría que los medios de comunicación nos ayuden a posicionar más este tema, porque no es un problema solo del movimiento indígena, esto es un problema de Ecuador, esto es un problema de Latinoamérica, ¿sí? Entonces nosotros estamos proponiendo que el espacio o la mesa de diálogo sea con los ecuatorianos. Sería una buena opción en todo caso que se presenten ustedes a las elecciones en el año 2021 y así pues si la mayoría de los ecuatorianos están de acuerdo con sus propuestas económicas y políticas, ustedes van a poder gobernar y poder poner en práctica todo lo que esperan para el Ecuador en su economía. Y si fuera el caso y si fuera Dios permita que un hermano indígena llegue a la presidencia, estoy seguro que invitaremos al diálogo a todos los ecuatorianos para construir medidas económicas. Si eso pasa, yo se lo recordaré. Por favor, estaremos a las órdenes. Esperemos que existan resultados en las mesas de diálogo. Muchas gracias. Gracias, señor Patricio Santi, ex dirigente de la FEINE. Buen feriado. Gracias. Lo mismo para usted. Muchísimas gracias, chicas. Esto es lo que tendremos hoy en Espectacular. Los anillos de boda de Nicki Minaj valen más de $1 millón. Además, se retiran cargos de abuso sexual en contra de Kevin Spacey. John Fogerty dona su pago de Woodstock a un veterano. Liam Gallagher será premiado como ícono del rock y R. Kelly falta a su audiencia de pornografía infantil por un daño en su salud. Esto y mucho más en minutos en Espectacular. No le cambien. Espectacular. Notimundo. Información inmediata. 19:16, planeando el próximo viaje, compra ya tus boletos aéreos con Pacificar, débito crédito en puntos propios, Dame o Call Center y recibe el 15% de descuento. Además, difiérelos a 3 meses sin intereses o hasta 12 meses con intereses. Promoción válida del 31 de octubre al 5 de noviembre. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Y aprovecha el 25% de descuento en restaurantes con tus tarjetas Produbanco los días jueves. Consulta restaurantes participantes en produbanco.com. Y recuerda que no importa la edad o el momento de la vida en el que te encuentres, siempre hay una buena razón para prevenir. El Hospital Metropolitano pone a tu disposición sus planes de chequeos médicos para toda la familia. Conoce más ingresando a www.hospitalmetropolitano.org y agenda una cita llamando al 1-846-3876. Metro, el diario que lee todo el mundo, 16 años contigo. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar. A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El gobierno de Chile ratificó que la final de la Copa Libertadores se disputará en su país. Lo hizo a través de la ministra de Deportes Cecilia Pérez, quien indicó que el juego entre River Plate y Flamengo se jugará en Santiago el 23 de noviembre, pese a la crisis social que afecta al país. Recibí el llamado del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y le he ratificado a nombre del presidente Sebastián Piñera nuestra firme voluntad y compromiso de realizar la final de la Copa Libertadores en nuestro país, expresó Pérez a la prensa, en medio de una grave convulsión social en Chile que ha dejado 20 muertos y más de 1,000 heridos. De acuerdo a lo planificado, el Estadio Nacional de Santiago, con capacidad para 49,000 espectadores, recibirá la primera final de Copa Libertadores que se define a partido único. Desde Conmebol agradecemos el compromiso mostrado por el gobierno de Chile para garantizar las condiciones de seguridad para la celebración de la final única de la Copa Libertadores 2019. La final es la celebración del fútbol con
nación y para el pueblo chileno. Seguimos avanzando, manifestó por su parte la Conmebol en su cuenta de Twitter. Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. ¿Dónde construyo recuerdos junto a los que amo? Solo en mi Toyota es posible. Por este amor que le tengo, elijo a quienes saben cuidarlo, como él y nosotros merecemos. Lo que tú y tu Toyota se merecen. Servicio de calidad, repuestos genuinos, talleres de alta tecnología y técnicos con pasión por lo que hacen. Únicamente en los talleres autorizados. Sé genuino, sé Toyota. La feria más bonita del mundo. 5, 6 y 7 de diciembre en La Tacunga, con las máximas figuras del toreo. Roca Rey, José Mari Manzanares, El Fandi, Enrique Ponce y Miguel Ángel Pereira. Con toros de Guagraguas y Triana. Adquiere tus entradas en Ticket Show, La Maltería y Swiss Hotel. Fiesta y rumba